tardes, mi nombre es Wenchur Gloria, soy del grupo número 10. A nosotros nos sacó el capítulo número 18, fase de diagnóstico de enfermero. Yo voy a empezar a hablar sobre la fase de diagnóstico de enfermero. Es una conclusión que deriva de los datos obtenidos en torno al paciente y que sirve como medio para describir una necesidad de salud sensible al tratamiento que provee la enfermera. La enfermera obtiene los datos del paciente a través de él o el entorno familiar y de la cual sabe y puede comprender las necesidades del paciente. El diagnóstico de enfermero en un juicio clínico es la respuesta de la persona, de la familia o la comunidad en procesos vitales, problemas de salud potenciales o reales, que proporciona la base de terapia para el logro de objetivos de la que la enfermera es responsable. La enfermera incorpora conocimientos científicos, lo que implica y tiene un cuerpo de conocimiento. Esto nos permite tener un juicio crítico que a su vez nos permite desarrollar un juicio clínico. La enfermera está legal y éticamente habilitada para cuidar como profesional y posee autonomía. Requiere habilidades y competencias como habilidades, conocimientos y experiencia. Bueno, seguimos con la fase de diagnóstico de enfermero. Tenemos que decir que es importante emitir los juicios basados en evidencia. Para su análisis y síntesis, todo proceso diagnóstico debe considerar signos, síntomas y características definitorias. A lo que hace referencia el signo es donde el profesional identifica en el sujeto de cuidado a través de una respuesta a un problema de salud o proceso vital. Luego, en el síntoma es donde encontramos un dato subjetivo, que este dato es percibido por el sujeto de cuidado, el cual indica una respuesta a un problema de salud o un proceso vital. Y luego las características definitorias hace referencia a los signos, síntomas y factores de riesgo que suelen presentar los sujetos de cuidado en un diagnóstico enfermero. En la otra diapositiva vamos a ver los patrones funcionales de la salud de Gordon, que estos luego pasaron a llamarse dominios. Ya no se llaman patrones, sino hoy se llaman dominios. Estos constan de 7 ejes. El eje 1 habla del núcleo diagnóstico, 2 sujeto diagnóstico, 3 juicio, 4 localización, el 5 la edad, el 6 el tiempo y el 7 el estado del diagnóstico. Con el eje núcleo diagnóstico sería como el concepto del diagnóstico. El 2 habla del sujeto de diagnóstico, que a esto nos hacemos referencia con las personas, familias o comunidad. En el eje 3, que habla del juicio, es el deteriorado e inefectivo. En el 4 es la localización, que generalmente no es aplicable al área de la comunitaria. La edad significa la edad general de ya sea lactante, niño o adulto. Y en el eje 6, que habla del tiempo, es agudo, crónico o intermitente. Y el estado el 7, que es el estado del diagnóstico, habla si es real, de riesgo o de promoción de salud. Y estos son los componentes esenciales del diagnóstico de enfermero en las perspectivas familiar y comunitaria. Igualmente, en estos 7 ejes, los más principales, los que vamos a usar para el diagnóstico de enfermero, son los primeros 3. Los ejes básicos del diagnóstico de enfermería de comunitaria es la perspectiva familiar y comunitaria. Concepto de diagnóstico, sujeto de diagnóstico y juicio son los 3 componentes esenciales para realizar un diagnóstico enfermero. Componentes de los diagnósticos enfermeros. Las características de diagnósticos del LANDA contienen los siguientes componentes. Etiqueta es una descripción breve de la respuesta de un problema de salud o proceso vital.
Después tenemos características definitorias, y es una descripción breve de la respuesta a un problema de salud. Factores etiológicos o relacionados son aspectos determinados para la respuesta de un problema de salud existente o real. Y los factores de riesgo son determinantes de respuestas a un problema potencial de salud. Clasificación y formulaciones diagnósticas. Diagnósticos reales, PS, por problemas, etiología, signos y síntomas. Diagnóstico de enfermero, de riesgo, problemas y etiología, problemas más factores relacionados, diagnóstico de promoción de la salud, describe el juicio clínico más utilizado. ¿Y qué significa diagnóstico de promoción de salud? Esto se refiere a situaciones en las que las personas, familias, comunidades ya disfruten a un nivel aceptable de salud, pero desean y pueden alcanzar un mayor grado. Diagnósticos de enfermeros reales se construyen con la respuesta actual de una persona, familia, comunidad ante una situación de salud o proceso vital. Problema o etiqueta se define a la respuesta del sujeto de cuidado ante una situación de salud o un proceso vital. Etiología o factores relacionados consiste en una breve descripción de la causa posible de la situación, como ser los factores contribuyentes o relacionados. Bueno, la formulación del diagnóstico de enfermería tiene 4 procesos: diagnóstico de enfermería de promoción de la salud, diagnóstico de enfermería de riesgo, diagnóstico de enfermería real y síndrome. Diagnóstico de enfermería de promoción de la salud es un juicio crítico que hace que la enfermera sobre la motivación del paciente y familia comunidad para aumentar su estado de salud. El diagnóstico de enfermería de riesgo describe situaciones concretas y complejas, llega a incluir el diagnóstico potencial y real. El diagnóstico de enfermería real son descripciones de la respuesta humana de un individuo o grupo a su estado de salud y a menudo se expresa como una alteración real o potenciales. Y el síndrome describe situaciones concretas y complejas que lleva incluidos diagnósticos potenciales y reales. El diagnóstico de enfermería posee 4 fases. La primera es análisis de datos, que tiene como finalidad la identificación del problema y la clasificación de la información, lo cual ayuda a centrarse en los datos que están relacionados con las necesidades concretas de la persona. En la identificación de datos es importante determinar los indicios y deducciones que se desarrollan a partir del conocimiento científico de enfermería. O sea, un indicio es la información sobre una persona, familia o grupo y se pueden obtener mediante signos que son datos objetivos y síntomas que son datos subjetivos. Y deducir es asignar un significado a un indicio. Una deducción es un juicio realizado por el profesional de enfermería. Luego tenemos la formulación. La formulación va a depender del tipo de diagnóstico que se haya identificado en el análisis realizado. Y puede ser diagnóstico de promoción de salud, diagnóstico de riesgo, real o síndrome. Luego tenemos la validación, que es confirmar la exactitud de la interpretación de los datos. Y esto se consigue mediante la interacción directa con la persona, con la familia o grupo, y consultando con otros profesionales. Y finalmente tenemos el registro, que es plasmar el diagnóstico de enfermería, y esto se realiza dependiendo de la valoración y el tipo de diagnóstico existente. La relevancia del diagnóstico de enfermería es adoptar un vocabulario común
identificar los problemas de las personas a través de los signos y síntomas, centrar los cuidados en el aspecto de enfermería, ofrecer a las personas cuidados de calidad, personalizados y humanizados, facilitar la coordinación del trabajo en grupo y desarrollar el saber enfermero.